al alcance de todos. Vamos a hablar de unos conceptos iniciales, conceptos básicos, para que todos nos relajemos un poco y empezamos a conversar, ¿no? El primer punto es, saber es diferente de que comprender. Y ahí va lo que les comenté en el primer momento. Tú puedes leer la guía del PMBOK, la edición que quieras, y puedes saberla, te la puedes saber de memoria. ¿Por qué? Porque has aprendido, tienes una buena metodología de estudio, tienes una excelente memoria, N cosas y te la aprendiste. Sabes, te preguntan cuál es el proceso que sirve para generar un cronograma, te lo sabes. O cuáles son los procesos, te lo sabes. Pero si no lo comprendes, si no sabes en qué momento se tiene que usar, por qué se tiene que usar, cuándo se tiene que usar, obviamente esto no es completo. Tienes que tener claro de que tu conocimiento va a ir aprendiendo, obviamente, y va a ese saber que tienes va a potenciarse cuando empiezas a comprender el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué debo hacer esto? ¿No? Porque eso yo creo que es lo más importante y es lo que estamos tocando en el primer punto. Y obviamente acá estamos hablando en el segundo punto de la naturaleza de las cosas, ¿no? Las cosas son naturales y en las obras, en los proyectos, las cosas pasan y tenemos que saber por qué pasan para poder nosotros analizar la causa, ¿no? Acá podemos ver una foto un poco didáctica, un poco fuera de nuestro contexto, pero estamos viendo a Newton cuando puede refractar la luz y la separa en colores, ¿no? Entonces, él entiende la naturaleza de la luz y empieza a experimentar y empieza a ver otras cosas que antes nadie las veía. Entonces, es muy importante saber cuáles son la naturaleza de las cosas, de los sucesos, para poder tener una mejor visión. Permítanme un segundo, señores, voy a prender la luz. Ya me agarró la noche. Ok, muchas gracias. Disculpen ahí porque ya se está oscureciendo. El otro punto, estamos hablando del círculo de oro. El círculo de oro más que todo se basa en tres preguntas. ¿Por qué? ¿No? El por qué hago las cosas. ¿Por qué? ¿O cuál es el propósito de hacer las cosas? Ahí nosotros tenemos que ver cuál es el motivo por el cual hacemos las cosas. No podemos hacer algo sin tener un propósito, sin tener una meta. Después viene el cómo, ¿no? ¿Cómo tengo que proceder para poder hacer o sea, poder responder a la primera pregunta, ¿no? Llegar a mi propósito. ¿Cómo puedo lograr el propósito que se planteó en un inicio, que apareció de un momento a otro, o fue una necesidad, fue algo que ya estaba planificado, pero yo empiezo a analizar el cómo. Y obviamente entran ya todos los factores. En el caso, si lo llevamos a nuestra hora de planificación, de ingeniería, ¿no? Empezamos a analizar cómo por lograr el objetivo. Y obviamente después viene el qué, que es el resultado. El resultado de lo que ya logré hacer. El producto, el servicio que estoy terminando, logrando, obviamente que partió de la pregunta, de cuál fue el propósito, cómo lo logré y qué logré hacer al final. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener todo claro para un análisis sencillo y es algo básico que si lo empezamos a abrir o a extender, obviamente vamos a ver que hay muchos factores que se relacionan con la gestión de proyectos y poco a poco lo vamos a ir viendo. El proceso de generación del conocimiento, ¿no? La generación del conocimiento simplemente se da eh, investigando, aplicando, compartiendo el conocimiento, tratando de que el conocimiento no se quede estancado. El conocimiento es una herramienta que se genera, como dice acá, constantemente, a cada momento cambia. Lo que yo pude haber sabido, aprendido hace un año, quizás en este momento ya cambió, porque hubo una persona que en base a lo que aprendió y en base a su experiencia generó mayor conocimiento. Entonces,
nosotros nunca debemos de perder esa virtud. Todos los seres humanos tenemos esa virtud o esa habilidad de poder generar conocimiento. Entonces, señores, eso es muy importante. Nosotros no debemos estancarnos en lo que ya sabemos. Muchas veces, y me ha tocado experiencias con compañeros, que creen que lo saben todo, ¿no? Que creen que porque estudiaron la universidad, terminaron en los primeros puestos, hicieron una maestría, inmediatamente saliendo, trabajaron, entran pensando que ya conocen todo, pero después se dan con la sorpresa de que lamentablemente es imposible eso, ¿no? Y siempre hay personas que están en constante generación de conocimiento y nosotros tenemos que tratar de apuntar eso, a aprender. Nosotros, bueno, una característica que tiene que siempre acompañarlos es la humildad, ¿no? La persona que es humilde, por más que sepa, siempre va a tener la mente abierta para seguir aprendiendo, porque sabe que hay cosas que no conoce, pero las personas que son lo contrario, obviamente, inconscientemente generan una barrera que no le va a permitir generar o conocer más. Y el método socrático, ¿no? Es una búsqueda activa y participativa del conocimiento, con preguntas, con reuniones, empiezas a indagar, a hacer investigaciones. En el caso de Sócrates hacía preguntas y preguntas y preguntas y él iba tratando de adquirir ese conocimiento y obviamente plasmarlo de una manera más adecuada, más esquematizada, más traducida. Y obviamente cuando estemos en una obra, y lo vamos a ver en el curso, probablemente cuando estemos viendo temas de procesos, hay muchas herramientas que nos da la guía del PMBOK, como por ejemplo los grupos focales, las reuniones, que se dan siempre para poder solucionar problemas, los grupos de expertos, y la tarea, o una de las tareas del gerente de proyecto, ¿cuál es? Es ser un facilitador. ¿Qué quiere decir que es un facilitador? Que está con su equipo y si no hay una persona que lidera la reunión, que trate de ordenar todo, que trate de preguntar, trate de tratar de sacar lo mejor de cada persona, esa reunión no va a llevar a nada. Pueden estar 3, 4, 5 horas preguntando, discutiendo, hablando, pero si no hay una persona que tenga la habilidad de hacer la facilitación, esa reunión no va a nada, y no va a ser nada productiva. Y esa es una de las habilidades que todo gerente de proyecto tiene que saber desarrollar para que su equipo pueda trabajar de una manera correcta. Bueno, acá tenemos una agenda general. Estamos hablando del PI, PMBOK, proyectos, tipos de proyectos, predictivos, adaptativos, gestión de proyectos, operaciones versus proyectos. Vamos a hablar de proyectos, portafolios y proyectos, restricciones, PMO. Esto es lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy, estos puntos. Y después algunos normas de dirección de procesos, estructuras de una organización, activos de organizaciones, factores ambientales de organización, ciclo de vida del proyecto, fases del proyecto y evolución del PMBOK. Todos estos puntos vamos a tratar de abarcarlos el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a hablar un poco de la guía en la edición número 7. La edición número 6, como le dije, no sé si alguien puede levantar la mano y nos puede comentar si ya la leyó, por lo menos la vio, por favor. ¿Alguno de sus compañeros ha visto, por lo menos ha abierto el libro y ha visto qué hay adentro de ese libro? ¿Nadie? Ok, señores, tienen que empezar a mirarlo, porque si estamos en este curso, bueno, todos tenemos que estar obviamente, pero si queremos ser gerentes de proyecto, por lo menos tenemos que tener una visión de esta bibliografía. No quiero decir que todos los PMP o todos los que están certificados en el PMI bajo cualquiera de las modalidades que tenga, es un excelente proyecto, va a ser un buen gestor de proyecto, no. Pero sí es una herramienta que te va a servir a complementar los conocimientos que tú puedas tener, a complementar tus habilidades blandas, a complementar tu liderazgo, tus habilidades de comunicación, tus habilidades de organización, tus habilidades de negociación. Todas las habilidades que puedas tener, que son netamente blandas,
tiene que complementarse con una parte técnica. No todo es experiencia, y siempre es bueno tratar de aprender un poco más. Y en la edición 7 hay un cambio, obviamente, que ya no está orientado tanto a procesos como en la edición 6, sino está orientado más a competencias, que es lo que el examen actual está pidiendo, ¿no? El examen está pidiendo que la persona que apruebe el examen demuestre que tenga competencias para ser un gerente de proyecto. Antes, mucho peso se le da a los procesos. Tenías que aprenderte todos los procesos, todas las entradas, salidas, las herramientas, saberte los flujos, y eso te da un peso muy importante en el examen y tenías que ser muy memorista para poderlo aprobar. Si bien es cierto, ahora no puedes dejar de aprender esos conceptos, tienes que sí o sí leer la edición 6 y aprenderla, pero ya está orientada de otra forma. Entonces, si ustedes ven la edición 6 y la comparan con el 7, son cosas que uno a simple vista piensa que son cosas muy diferentes, pero realmente tratan de hacerlo de una manera más, para mí, un poco más sencilla. Pero este libro, el 7, es un poquito más amigable que la versión 6. La versión 6, te soy sincero, la primera vez que yo lo agarré para leer, no duré ni 2 hojas porque es muy, muy duro, pero bueno, es necesario irlo leyendo. Y lo vamos a leer algunas partes durante el curso para que puedan tener un conocimiento. Bueno, marco referencial para la edición de proyectos. ¿Qué es el PMI? El PMI es un instituto o una institución sin fines de lucro, ¿no?, que tiene el objetivo de promover las buenas prácticas en la gestión de proyectos. ¿Qué son buenas prácticas? ¿O qué entienden por buenas prácticas? A ver, empecemos de atrás para adelante. Piero Benítez, ¿se encuentra en clase? Piero, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí, le Sí. escucho. ¿Qué entiendes por buenas prácticas? Es la primera vez que veo lo del PMI. Sí, no, pero, No, a ver, ¿qué entiendes en general por buenas prácticas? Porque, o sea, buenas prácticas es un concepto que no se centra en una gestión de proyectos, ¿no? A tu parecer, ¿qué es una buena práctica? que se aplique lo correcto, o sea, el proceso, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Con, Ok, con lo indicado. ok, ok. Gracias, Piero. Su compañero dice regirnos a los estándares. Muy bien. Mira, una buena práctica, y tal como lo dice el PMI es una guía que sea, o mejor dicho, el objetivo es promover estas buenas prácticas mediante su bibliografía, mediante sus certificaciones. ¿Y y cómo ha obtenido estas buenas prácticas? Ha sido a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, muchos gerentes de proyectos que tenían problemas, tenían experiencias, iban comentando y iban generando una base de conocimiento de las prácticas que sí le habían resultado en sus proyectos. Entonces fueron generando este conocimiento, estos libros, y las buenas prácticas de la gestión de proyectos se plasmaron en un libro como es el PMBOK, que como su nombre lo dice es una guía. No quiere decir que si yo desarrollo mi proyecto tal cual como lo dice el PMBOK, mi proyecto va a ser exitoso. ¿Por qué? Primero, el PMBOK tiene mucha información y se basa en proyectos de todo tamaño, pero por lo general, si tú quieres cumplir con todos los procesos o todos los conceptos que sí, tienes que trabajar en un proyecto súper grande, que obviamente no todos podemos trabajar porque no todos los proyectos son grandes. Entonces, de acuerdo al criterio del gerente de proyecto, él tiene que ver qué es lo que le va a sumar valor, qué práctica que dice en el libro me va a servir para mi proyecto. En algunos casos me va a servir unas, en otros casos van a servir otras, pero como le dije, ir leyendo esto, ir viendo eso, nos va a servir a nosotros para ser unos mejores gestores de proyectos. Como dice acá, el más famoso y reconocido producto del PMI es el PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que es una guía, ¿no?, de buenas prácticas, como lo dicen o se conoce normalmente. Acá sus compañeros
nos dicen que regirnos a los estándares. Ojo que estándares es un poco más estricto, ¿no? La buena práctica que dice, puedes hacer esto porque normalmente resulta. Entonces, el gerente, bajo su criterio, lo hace, lo toma y le puede resultar bien, le puede resultar mejor, o quizás en algunos casos no le puede resultar porque quizás no lo aplicó de una manera correcta. Ya sea un estándar es algo que tenemos que aplicarlo sí o sí porque ya está, se puede decir, aprobado, demostrado que sí funciona, o que tiene que ser así porque se tiene que cumplir con algunos requisitos, en este caso los estándares de calidad. Y nuestra compañera Rosario, obviamente ahora basarnos en el régimen legal correcto en el sentido de que estamos hablando de buenas prácticas, ya yéndonos a una parte de buenas costumbres, de ética, de cumplir con la ley, y está bien, porque, como les dije, el concepto aplica para todos los ámbitos, no solamente aplica para la gestión de proyectos. Pero en este caso, como ya les había explicado, las buenas prácticas que vamos a encontrar en esta guía del PMBOK es direccionada a la gestión de proyectos y, como les dije, salió de experiencias de muchos profesores, de muchos ingenieros que tuvieron gestores de proyectos que quisieron compartir su experiencia. Y eso ha sido de años. Gracias, Eduardo, y gracias, Olenka, por la participación. Muy importante que estén contribuyendo porque podemos ver, ampliar un poco más el concepto, ¿no? Okay. Esteban, por ejemplo, nos comenta, buenas prácticas entiende enfocarse en filosofías como Lean, etc., las cuales pueden dar buenos resultados en el proyecto. Obviamente, el BIM y el Lean son herramientas que también tienen sus propias buenas prácticas y son muy importantes para un proyecto. En la guía del PMBOK no vamos a encontrar nada o muy poco de BIM, no se encuentra, y Lean tampoco. Pero, como dice el compañero, también esas dos ramas o esos dos ámbitos sí generan valor a los proyectos. Vamos a ver, si no me equivoco, con ustedes algo de Lean, no recuerdo, productividad, pero y ustedes ya lo llevaron. Imagino que BIM también han llevado en algunos de sus cursos y Lean también los han llevado en el curso de productividad, que entiendo que llevan, y también han llevado en el curso de planificación y control de obras. Y conocen, yo creo que la mayoría que está acá conoce el potencial que tienen esas herramientas, el BIM, ¿no? Para poder nosotros realizar una ingeniería previa, liberando restricciones, liberando interferencias, haciendo la construcción previa para poder tener todo más claro, inclusive el proceso constructivo, antes de iniciar la obra. Quizás tome un poco más de tiempo y quizás muchos lo vean como un gasto adicional, pero realmente no, es una inversión que nos va a permitir hacer un buen trabajo al final o cuando estemos construyendo. Igual Lean nos permite a nosotros enfocarnos en la productividad, en el control, en asegurar el flujo de nuestros procesos para que la obra se culmine en un plazo correcto, adecuado y que cumplamos con todos los requisitos. Entonces, obviamente son muy buenas prácticas para la construcción y el gestor o el director de proyectos tiene que conocerlas, ¿no? Y como les digo, esos dos puntos específicos no lo vamos a encontrar en el PMBOK, pero sí tenemos que conocerlos porque son complementos a lo que nos dice esta guía y a lo que vamos a ver en el curso. Pero si quieren, hablamos en cualquier momento de Lean, de BIM y vamos a aprender de, obviamente, todo. Y un acuerdo general, nos envió Kevin, un acuerdo general que en la correcta aplicación de habilidades, herramientas y técnicas que puede aumentar las posibilidades de éxito en proyectos diferentes. ¿Correcto? Sí, también, es correcto. Es más o menos lo que engloba el, el PMBOK, ¿no? Es un acuerdo, una concesión entre todas las ideas y empezamos a plasmarlas y obviamente se conocen como buenas prácticas porque han generado buenos resultados. Entonces son consideradas como buenas prácticas. Acá vamos a hablar un poco del PMBOK edición 7, ¿no? Esto ha evolucionado, lo vamos a ver más adelante, de cómo empezó y cómo está actualmente. Pero acá tenemos algunos puntos que tenemos que rescatar, ¿no? La recuperación del conocimiento que sirve de guía para la gestión de proyectos.
como dice su compañero acá, puso acuerdo general, obviamente se llegó a un acuerdo general y ese acuerdo se recopiló y se plasmó en un libro, y es el que tenemos actualmente. El enfoque basado en principios que alinea los de trabajos actuales, ¿no? Eso se ha cambiado porque ahora los tipos de proyectos también han variado. Antes nosotros conocíamos solamente un tipo de proyecto, o antiguamente solamente se desarrollaba con una forma que era el proyecto tradicional o en cascada, que lo programamos de una manera secuencial y que teníamos que terminar todas las fases del proyecto para poder decir, ok, el proyecto está terminado o el producto está terminado. ¿No? Ahora ya no, ahora hay proyectos adaptativos que son ágiles y permiten trabajarlos de una manera diferente. También lo vamos a ver más adelante. Por eso ya se alinea a los procesos de trabajos actuales. Aquí en este punto menciona ese tema exactamente. Evoluciona constantemente. Obviamente vamos a ver cómo el PMBOK ha ido evolucionando, como que ya hablamos, por lo que ya hablamos al comienzo, ¿no? El conocimiento es algo que siempre tiene que ir, no siempre tiene que ir, siempre va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va a ir creciendo. Tú no te puedes quedar en una revisión que, si no me equivoco, inició en el año 96. Obviamente tenemos que ir evolucionando y cambiando de acuerdo a las necesidades actuales de los proyectos. Plantea seleccionar el enfoque de desarrollo, es decir, si el proyecto se va a desarrollar bajo enfoque predictivo, híbrido o adaptativo. Como ya les había comentado, ¿no? Actualmente hay esos tres tipos, o sea, han dividido los proyectos en predictivo, que es lo que siempre hemos visto, un proyecto que tiene una fecha de inicio-fin con cronograma establecido y que tienes que cumplir con todos los entregables para poder tener el producto final. El híbrido, que tiene tanto de predictivo como adaptativo, y adaptativo es un proyecto que puede irse desarrollando de manera parcial. No necesariamente tienes que cumplir o terminar todo el producto para generar un valor. En el caso del predictivo sí, porque si tú no terminas, por ejemplo, a ver, he conocido muchos, he escuchado que compañeros que se orientan por saneamiento. Hablemos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Si la planta de tratamiento de aguas residuales no está terminada al 100%, no sé, tengo toda la planta, pero me falta hacer el filtro secundario, ¿no? Por darles un ejemplo. No recuerdo exactamente los órdenes. Obviamente puedo tener el 95% del proyecto, pero si yo no tengo ese filtro, la planta no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a cumplir su función de limpiar el agua correctamente. Entonces yo tengo que acabar ese 5%, que es ese filtro, para poder decir, ok, la obra ya se terminó y ya generó el valor que yo quería, que era purificar el agua. En el caso del adaptativo, no. En el caso adaptativo, vamos a ver más adelante que podemos ir desarrollando partes del proyecto y que estas partes van a ir cambiando y van a ir adaptándose a las necesidades y a lo que vaya saliendo en ese momento. Bueno, acá tenemos que es tener una certificación de PMI, reconoce el conocimiento y la experiencia en el área especializada, de evaluar e identificar riesgos o proyectos, junto con elaborar planes para mitigar las amenazas y capitalizar las oportunidades. Acá tenemos las más conocidas, ¿no? La más, se puede decir, famosa y la que en teoría da mayor presencia es la del certificación PMP, Project Management Professional, que es un profesional en la gerencia de proyectos y obviamente se basa en el PMBOK. El CAMP es una certificación similar al Project Manager, al PMP, pero en este caso no te piden la experiencia que te piden para PMP. Esta la puedes dar con muy poca experiencia y por lo general lo obtienen las personas, o lo tratan de obtener las personas que están empezando a trabajar, tienen poca experiencia, no cumplen con el PMP porque tienen una certificación y les sirve también como una preparación para que más adelante puedan tener una certificación de PMP. Pero son libres de escoger la que deseen o esperarse un tiempo, prepararse bien y diferente obtener la certificación de PMP, pero ya depende de cada uno. Por eso se da esta opción para las personas que recién están saliendo. De ahí tenemos
otras certificaciones, ¿no? Como la de análisis de negocios, tenemos la de Program Management Profesional, desde programas, dirección de programas, dirección de portafolios, gestión de riesgos también. Como los riesgos se convierten en una parte muy importante y muy crítica en los proyectos, PMI sacó una certificación exclusivamente para gestionar riesgos. Acá gestionamos programas, también el tiempo es muy importante y acá se gestiona ya el inicio, se puede estar listos para hacer las obras. Entonces son certificaciones que van saliendo y que cada uno es libre de ir viendo cuál más se le acomoda, cuál más le sirve para su desarrollo profesional y las va tomando, ¿no? En este caso, siempre es bueno investigar, leer, me sirve, no me sirve, voy a utilizarlo en mi carrera, o simplemente me gusta estudiar y quiero tener certificaciones y voy sumando certificaciones, como mucha gente lo hace, y después se dedican a la docencia para preparar a otras personas para que puedan obtener cualquier certificación. Pero como les digo, todos somos libres de escoger lo que mejor nos parezca y aprovecharlo al máximo. A ver, su compañero Hans, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profesor, te quería preguntar, ¿estos certificados, una vez que los obtienes, tienen fecha de caducidad o es para ya para siempre? O sea, ¿tienes que volver a dar algo después de un tiempo o ya no? Sí, no, no lo que... Yo, el caso del PMP, que es la certificación que más me he empapado y la que más estoy revisando, me estoy preparando incluso, tiene una duración, si no me equivoco, de 2 o 3 años desde que hace el examen. La certificación, teóricamente no la pierdes, pero tienes que sumar unos créditos que le llaman PDUs, que lo puedes demostrar con experiencia en gestión de proyectos o lo puedes sustentar con cursos de, de gestión de proyectos dictados por el PMI o por instituciones que estén acreditadas por el DNI, por el PMI que diga, y vas sustentando y vas renovando tu licencia o tu certificación cada periodo. Pero el examen lo das una sola vez en la vida y tienes que mantener siempre en constante actualización del conocimiento, porque justamente ese es uno de los principios del PMI, ¿no? Que el conocimiento tiene que ir creciendo y que ir actualizándose. Y si lo ves por el lado frío, y tengo que decirlo, también es un negocio, ¿no? O sea, la persona que se certifica tiene que estar indirecta o directamente atada a los cursos del PMI para poder continuar con su certificación vigente. ¿Te resolví la pregunta, Hans, o tienes alguna duda? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. A ver, acá tenemos proyectos y gestión de proyectos, ¿no? El proyecto, como todos ya deben conocer algo, han estado en algún proyecto, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear de forma progresiva y secuencial un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición de proyecto. Y todo proyecto es temporal, tiene un principio, un fin, se hace de una manera secuencial y al final se crea un producto, un servicio o un resultado único. ¿Y por qué se dice único? Porque dos proyectos no pueden ser iguales. Por más que sean muy parecidos, estén en un lugar cercano, sea el mismo diseño, pero cada uno va a tener ciertas particularidades que lo van a hacer únicos, como nosotros. Podemos ser muy parecidos a nuestros hermanos, inclusive entre gemelos. Tengo un gemelo muy parecido a mí, pero cada uno es diferente y cada uno es único. Eso es igual en los proyectos, siempre van a ser diferentes. La gestión de proyectos, la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto necesarias para cumplir con los requisitos del mismo. Administrar y organizar con éxito un proyecto cuidando de balancear las principales restricciones, ¿no? Es un resumen de lo que estamos conversando. La gestión de proyectos es aplicar todo lo que conoces, todas las habilidades blandas, habilidades duras, las herramientas y las técnicas que puedes haber aprendido, tanto de la bibliografía que hemos conversado o de tu experiencia, y la aplicas
a tu proyecto, ¿no? Y tienes que administrar, organizar con éxito el proyecto, siempre balanceando las principales restricciones. Las principales restricciones las vamos a ver bien, apunten eso o ténganlo en mente, porque todo proyecto tiene restricciones. Y no estamos hablando de las restricciones que vimos en las planner. Yo creo que la mayoría ha llegado a las planner y hemos hablado o han visto análisis de restricciones. Esos son otro tipo de restricciones a un nivel ya de ejecución de obras. Esos son otro tipo de restricciones que son más generales, más globales, que se enmarca el proyecto, ¿no? Y el gerente de proyectos es la persona nombrada por la organización ejecutante para liderar el equipo del proyecto y es el responsable de alcanzar los objetivos del mismo. El gerente de proyecto, a no ser que tú seas el dueño de tu proyecto, por lo general lo designa la compañía. Y la compañía siempre va a designar o va a tratar de designar a la persona más idónea, a la persona que tenga experiencia, a la persona que tenga conocimiento, a la persona que vea que tiene las habilidades para poder realizar un proyecto exitoso. Nosotros, si queremos ser obviamente vistos de manera correcta, vamos a tener que trabajar en ello, ¿no? Y prepararnos. Como le digo, en este momento se entiende que la mayoría no haya podido empezar a ver este libro, pero como le digo, es importante irlo leyendo, irlo viendo. No quiere decir que tengan que estudiarlo de memoria o certificarse saliendo de la universidad, pero siempre es bueno tener un conocimiento adicional, señores. Eso es una recomendación que les doy. Y quizás no les interesa la gestión de proyectos, o no les gusta, o no quieren estar no quieren certificarse. Tenemos los que están en construcción, vamos y nos metemos a Lean. Lean es una herramienta muy potente para la ejecución de proyectos, y si tú lo llegas a dominar, vas a destacar como un ingeniero de proyectos, de un ingeniero de construcción. Y un ingeniero de construcción es un paso previo o es parte del proceso de llegar a ser gerente de un proyecto, porque has estado manejando la construcción, pero todos los que están en construcción saben muy bien que el que trabaja en construcción tiene que coordinar con todas las áreas del proyecto. Tiene que coordinar, como ya hablamos de calidad, hablamos con la técnica, tiene que coordinar con administración contractual, tiene que gestionar los recursos, o sea, engloba en su interactuar con todas las áreas de apoyo del proyecto. Y tiene una interrelación directa con el director de proyecto y obviamente aprende y va creciendo, ¿no? Entonces, el mensaje más que todo es, señores, sigan aprendiendo, sigan investigando, sigan creciendo, porque eso les va a servir en su desarrollo profesional toda la vida. Una breve descripción, ¿cuál es la diferencia entre operaciones y proyectos? ¿No? Como ya hablamos, los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Operaciones, no se sabe exactamente cuánto va a quedar, por ejemplo, una operación minera. Con sus compañeros que mencioné que está trabajando en una empresa de construcción minera, pero imagino que ha visto cuál es la operación, ¿no? Cuando uno hace un proyecto de una minera, sabe que esa planta concentradora va a funcionar por 30 años o por 50 años, dependiendo la capacidad que hayan detectado en esa zona. Entonces, el proceso va a ser continuo. Obviamente va a tener un fin, pero es un fin muy lejano cuando se termine de explotar, pero el trabajo va a ser continuo. Entonces, ¿y ahí cómo se llega? Se llega a tener un producto o un servicio estándar. ¿Qué quiere decir? En una mina de cobre, ¿qué llevo a tener? Llevo a tener el concentrado de cobre, ¿no? Y ese va a ser mi producto siempre. Y va a tener que siempre producir concentrado de cobre. En el caso del proyecto, como ya hablamos, es un proyecto o servicio único, que no va a cambiar. Es una disciplina única. ¿Por qué? Acá puedo discrepar un poco, porque en las operaciones también se aprende y también hay cambios, pero no son tan radicales o no son tan drásticos como un proyecto. En un proyecto siempre va a haber cambios, siempre va a haber eventos o requerimientos que hagan que el proyecto cambie. Y justamente en el PMI, en el PMBOK vamos a ver que hay una parte que nos enseña a controlar esos cambios. ¿Y por qué? Porque un cambio que me pueda pedir el cliente por algún motivo
yo si lo acepto sin hacer un análisis completo, me puede afectar otra parte del proyecto que no la tenía mapeada en ese momento. Entonces hay un procedimiento para yo poder aceptar un cambio. Y por eso la gestión del cambio acá es muy importante, ¿no? En las operaciones se mantiene un status quo y acá en los proyectos las tareas relacionadas mediante restricciones lógicas. Obviamente estamos hablando de restricciones de ejecución y restricciones que enmarcan el proyecto, como son el plazo, el costo, el alcance. Son las restricciones que yo tengo en el proyecto. Yo no puedo salirme de esas a no ser que yo no tenga una instrucción directa del dueño, del sponsor, de la persona que me ha contratado, y obviamente mediante una gestión de cambios la ejecuto. Y tiene tareas paralelas sin relacionar en algunos casos. Cada área, ¿no? En operaciones hace su trabajo para obviamente cumplir con el funcionamiento, darte un ejemplo, de la planta. Pero en el proyecto tenemos una estructura, tenemos un organigrama, una organización para que todo se cumpla y tiene sus objetivos propios, ¿no? Son cosas, no sé si van a entender, son cosas muy puntuales, pero lo que queremos llegar, el proyecto tiene unas características muy diferentes y es lo que nosotros vamos a gestionar. No, por el momento no vamos a gestionar operaciones porque es algún momento que empecemos a gestionar operaciones cuando nos dediquemos a ese rubro, pero en este curso estamos hablando de la dirección de proyectos. Y acá llegamos al punto de una diferencia en lo que es, ya hablamos de proyectos un poco más amplio en las diapositivas anteriores, pero acá vamos a hablar de dos conceptos también que se nombran bastante en este libro, que es el portafolio y el programa. Los portafolios, ¿qué son? Consisten en proyectos, programas, ¿no? Pueden estar, o sea, es como la organización. Les doy un ejemplo muy, muy sencillo. Es un ministerio. Un ministerio tiene portafolios de diferentes tipos, que son sus rubros. Por ejemplo, portafolio que tiene el Ministerio de Vivienda, tiene el portafolio de saneamiento, por darles un ejemplo, saneamiento general. ¿Y cuál es el objetivo del portafolio? Alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. En este caso, uno de los objetivos estratégicos de la organización es que el ministerio le dé, ¿no? Agua a los pobladores. Entonces, eso viene a ser un portafolio. Y de ese portafolio se desprenden programas. No sé si ustedes han escuchado el programa Agua para Todos, que se generó en el proyecto de Alan García, que yo tuve la oportunidad de trabajar en dos de esas obras del proyecto Agua para Todos. Es un programa que se enfocó en sacar obras con mucha rapidez para que muchas personas que no tenían agua en ese momento puedan tener el servicio, ¿no? Y otro programa, por darle un ejemplo, también enfocado al saneamiento, el programa Agua Segura para Lima y Callao, ¿no? Que lo sacó el Ministerio de Vivienda para, en teoría, en el gobierno de Kuczynski, darle agua, porque creo que fue una de sus promesas de campaña, al 99% de la población de Lima. Obviamente no funcionó, o no funcionó de la manera que se debía, porque se gestionó de una manera, yo creo que errada. Y les voy a contar un poco esta experiencia. El programa Agua para Todos, si bien es cierto, fue un programa muy bueno, en el sentido que sacó obras, pero ese programa lo desarrolló Sedapal. Y Sedapal, ustedes saben, en Lima, es el especialista en lo que es saneamiento. Tiene la experiencia, tiene el know-how, tiene los recursos para poder gestionar un proyecto de una manera correcta. Y yo trabajé, como les digo, en dos proyectos y Sedapal, si bien es cierto, con todas sus deficiencias, con todos sus problemas, sacó los proyectos adelante y actualmente están funcionando. Obviamente ya quedó chico porque la población ha crecido. Una vez que pusieron agua, yo trabajé en el proyecto de Manchay, que fue mi primera obra. Cuando llegamos a Manchay no había nada en ese proyecto. Y la ingeniería, teoría, se hizo para 20 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que los reservorios que hicimos, las redes que hicimos, y muchas se quedaron proyectadas para futuro, debían durar para el crecimiento demográfico por 20 años. Una vez que se empezaron a enterar que había agua, fue tanta el crecimiento de
de la población que no duró ni siquiera 5 años. No duró 5 años porque se aumentó de manera exponencial la población y se tuvo que generar una etapa 2 para poder ampliar este servicio, que teóricamente estaba fijo o fijado para hacerlo en 20 años, pero a los 5 años se tuvo que hacer otra ampliación, ¿no? Y obviamente se entiende, la gente va donde hay agua porque el terreno se revalora, se mudan, lo venden, empiezan a lotizar y todo se descontrola y crece. Y en el caso del otro programa, que es el programa Agua Segura, ¿qué pasó? Yo en ese momento estaba trabajando en Sedapal. Si recuerdan, yo les comenté que un año trabajé en una entidad del Estado y esa entidad fue Sedapal, basada en mi experiencia previa en saneamiento, porque yo mis primeros años trabajé en saneamiento, en esos dos proyectos que les mencioné, uno en Manchay, que fue el que les he contado, y otro en Huaycán, que también se hizo unas redes para unas poblaciones que no tenían servicio. Y ¿qué hizo Vivienda? Orientado por el gobierno, le retiró los proyectos a Sedapal. Sedapal tenía cerca de 20 proyectos que estaban a punto están en proceso de licitación para construcción, y se los quitó porque dijo, entonces, ¿qué? Tú no eres capaz de hacer tantos proyectos, yo te los quito, yo genero mi oficina con el programa de agua segura para Lima y Callao y yo los empiezo a desarrollar. Obviamente, desde el punto de vista, esto fracasó porque las personas que empezaron a llegar a ver estos proyectos no tenían la experiencia que tenía el personal estatal, que como les digo, con todos sus problemas, con todas sus ineficiencias y con todo lo que sabemos que es el Estado, la burocracia, tiene especialistas y no todos están en el mismo saco, que son muy buenos y que conocen el tema, pero en vivienda no. Y me tocó a mí vivirlo en carne propia porque después yo salí de Sedapal, me fui a trabajar a una mina, estuve en Toromocho un año y el año siguiente quise estar otra vez en Lima y entré a trabajar en una obra de este programa. Y yo como residente de estructuras de la parte de los reservorios, porque estoy encargado de construir todos los reservorios, iba al Ministerio de Vivienda a hablar con los responsables de la obra, que eran parte de este programa, y, señores, realmente era muy frustrante porque no solucionaban nada, no tenían criterio, no podían dar una respuesta rápida, y la obra se iba atrasando. Y les estoy hablando de una obra del 2019, que empezó en febrero de 2019, y hasta el día de hoy se sigue avanzando y no se termina. Entonces, bueno, esas son experiencias, son cosas que los gobiernos hacen, a veces por temas políticos, por temas de campaña, pero lamentablemente a veces no resulta. Y dentro de los programas, obviamente, están los proyectos, ¿no? Bueno, el programa para todos, yo participé en 2, pero hubieron como 30 proyectos, o no sé cuántos más salieron, no sé exactamente el número. Y en el otro programa de agua que les comenté, habían varios proyectos que eran dentro del programa, ¿no? El objetivo del programa, ¿cuál es? Que es un grupo de proyectos relacionados, en este caso, la experiencia que les comento son saneamiento, que se realizan de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionan de forma individual. Quiere decir, si mi programa dice agua segura para Lima y Callao, tengo que terminar todos los proyectos para que mi objetivo principal, que todo Lima y Callao tenga el porcentaje del 99% de agua, se cumpla. Si de los 20 yo hago 10 y llego a un 70%, obviamente el objetivo del programa no se cumplió. Tienen que cumplirse todos para que se cumpla la meta. Entonces, ese es el concepto de lo que es un portafolio y que es un programa, y se ha tratado de graficar una entidad del Estado como es el Ministerio de Vivienda. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ok, sigamos. Entonces, levanten la mano si tienen alguna duda, por favor, para absolverla. Y la introducción de lo que es este concepto de introducción de lo que es la guía, ¿no? Que vamos a empezar a revisar. En la introducción, si ustedes van a revisar el libro, se describe el propósito de la guía, en la edición 7, cuál es el propósito de este libro, y se definen algunos conceptos claves, que lo vamos a ver más adelante a detalle. Después de ahí nos habla también un poco, en esta parte, de que se aplica a la industria, la ubicación, el tamaño,
y se dividen los proyectos en 3 tipos, en predictivo, híbrido y adaptativo, que también lo vamos a revisar a detalle en las próximas diapositivas. Y también hablamos de la gobernanza, las funciones y el entorno del proyecto y las consideraciones para la relación entre la gestión de proyectos y la gestión del producto. ¿No? La gobernanza es, lo vamos a ver, es todas las directrices o todo lo que la organización tiene para poder hacer que el proyecto fluya y sea exitoso, o sea, se puedan lograr las expectativas, ¿no? Acá estamos viendo. La gobernanza organizacional es una serie de políticas y procesos que se usan para proporcionar dirección, control y para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización. Toda organización tiene que tener una gobernanza bien clara, tiene que tener sus políticas claras, sus procesos, para que pueda facilitar a las personas o a todos los colaboradores, a todos sus proyectos, que se desarrollen de una manera correcta y se pueda cumplir con el objetivo, ¿no? Que es terminar el proyecto, terminar la obra, terminar el servicio, lo que en gestión en ese momento. Entonces, ese es un concepto básico que lo vamos a desarrollar seguro en el transcurso de las clases, pero es algo que toda organización tiene que tener claro y tiene que llevarlo de una mejor manera o de la mejor manera para que su proyecto sea exitoso y se cumpla con los objetivos organizacionales. Acá vemos un proyecto adaptativo. Un proyecto adaptativo es un proyecto que, como dice acá, se enfoca en lo que el cliente o la necesidad requiere, ¿no? Se hace un análisis básico del problema y se empieza a dividirlo en partes pequeñas que pueden ser entregables, pequeños, pero que me van a generar valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a desarrollar una parte del proyecto que ya la analicé, ya la separé, ya la verifiqué con la persona encargada del cliente, el sponsor, la persona que esté interesada en que se dé esto. Y ok, ya definí y dije, voy a empezar con esta parte del proyecto y lo voy a desarrollar, ¿no? Y para que tengan un poco más claro cómo funciona esto, acá he puesto creación de una app. Este tipo de proyecto adaptativo que se gestiona con metodologías ágiles es separar el proyecto en partes que generen valor en el corto plazo. No es como lo mencioné anteriormente. Yo no voy a terminar un proyecto totalmente para generar un valor. Por ejemplo, una app. Pueden haber muchos requerimientos de la app, pero el cliente no quiere esperar a que tú termines todos los requerimientos para sacarla al mercado. Entonces, dice, ok, yo quiero que esta etapa la app tenga un buscador, ¿no? Por decirte, un buscador de discotecas, para dar un ejemplo. Y su función actual va a ser el buscador de discotecas. Entonces, se trabaja y la primera versión, se puede decir la primera iteración que le llaman sprint, se trabaja ese requerimiento. Y este requerimiento sale, lo evalúa, se hace una retroalimentación y muy probablemente salga al mercado en esa versión. Pero esa no fue ese no fue el desarrollo total de la aplicación. La aplicación también que quería que se desarrolle otra parte que me permita, no sé, encontrar restaurantes asociados o cercanos a la discoteca y que me permita después gestionar otro tipo de eventos y ya empieza a crecer el requerimiento. Pero yo ya saqué ese pequeño sprint o esta pequeña iteración y la saqué al mercado, obviamente previa retroalimentación del equipo y del cliente se puede mejorar, pero yo ya le agrego otra funcionalidad más. Mientras lo voy trabajando, ya la aplicación está en el mercado y sigue funcionando. Termina mi segunda iteración y esta vez ya no sale solamente con lo de la discoteca, sino ya salió con los restaurantes. Estoy poniendo el ejemplo así general porque puede ser N cosas. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando
estamos en la época de COVID, salió una aplicación para determinar las zonas donde la gente estaba con infección. Y salía, ¿no? Supuestamente, la verdad nunca lo usé porque empecé a escuchar que no servía, pero salió una aplicación para empezar a ver esto. Y hubo quejas y todo, y obviamente con esas quejas, con esa retroalimentación de los mismos usuarios, ya se estaba elaborando una segunda versión que salió mejorando esas cosas que iban quejándose las personas o las funcionalidades que no estaban trabajando bien, y, y se generó una segunda versión, una tercera versión, y se fue avanzando. Pero desde el primer momento ya salió una aplicación o algo que, si se hubiera hecho bien, obviamente hubiera servido y hubiera generado valor, que fue el objetivo. Entonces, este es un proyecto adaptativo, ¿no? Que tiene que generarse, se gestiona de esta forma para poder yo generar un valor, independientemente de que haya terminado o no todo el producto. Y esto, más que todo, por lo general se aplica a la industria del software. Pero hay un ejemplo que estuve viendo que se aplicó en construcción, y se los voy a contar rápidamente. Si no me equivoco, en el año 2017 hubo la inundación del fenómeno del Niño. Y sí, no sé si recuerdan las fotos de Piura, que se empezaron a inundar los centros comerciales. Acá en Lima se inundó las calles, la gente tenía que pasar y se mojaba todo. Yo ese año estuve trabajando justamente en Sedapal y tuve que ver todos esos problemas, y les vamos a mostrar unos videos de lo que estuve viendo que estuve a cargo después del colapso de una tubería. Pero en este caso fue un centro comercial que se inundó en el mes de marzo, si no me equivoco, y tenía que abrir para la campaña del Día de la Madre. Entonces se habían dañado muchas cosas y entonces contrataron a una empresa para que haga las reparaciones, la reconstrucción de todo lo que se había dañado, y la empresa dijo, si yo termino todo, obviamente, si mejor dicho, si yo me enfoco en terminar todo lo que está dañado, no llego para la campaña del Día de la Madre. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Entonces tengo que empezar a separar qué es lo que me sirve, qué es lo que me puede generar valor para el Día de la Madre y qué es lo que no me puede generar valor para el Día de la Madre. Entonces, y eso lo dejó para después. Y empezó a separar la obra por etapas y empezó a gestionarla con este método ágil, como un proyecto adaptativo, ¿no? Que iba avanzando, iba entregando áreas, las áreas que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al marketing, de acuerdo al mercadeo, podían ser abiertas y dar un valor al centro comercial en el Día de la Madre, y otras, por ejemplo, por decirte, el patio de comidas. En este caso no era tan importante porque en el Día de la Madre la gente por lo general no va a comer, obviamente por defecto va a comer, pero lo que hace es ir a hacer compras. Entonces me enfoco en las tiendas, me enfoco en los estacionamientos, y lo demás lo voy separando para una siguiente etapa. Porque si la persona se enfocaba en tratar de terminar todo, no llegaba y al final el centro comercial no se abría, no generaba ningún valor y obviamente se perdía esa campaña, ¿no? Entonces es un ejemplo rápido de cómo esta metodología se aplicó en un proyecto de construcción. No siempre se va a poder aplicar en un proyecto de construcción, pero hay veces que sí se va a poder aplicar, hay veces que va a poder ser híbrido, una mezcla de los dos, y otras que no, que simplemente va a ser el tradicional, que lo vamos también a ver, ¿no? Y el predictivo, ¿no? El predictivo es un proyecto que sabemos cuál es el alcance, cuál es el tiempo, el coste que tenemos para poder terminarlo y cumplir los requisitos. Y por lo general se planifica antes y lo más cercano posible al inicio del proyecto. O sea, lo ideal es que yo lo planifique y conozca todo esto antes del inicio, y en base a eso empiezo a hacer mis programaciones, ¿no? Y obviamente secuencial, en cascada. Termino una o avanzo una, empiezo la otra y voy avanzando de una manera ordenada y secuencial. Ese es un predictivo, una cascada, porque yo ya tengo determinado desde el inicio cómo voy a empezar y cómo voy a acabar. No va a haber un cambio al inicio, salvo haya una indicación del cliente, o no va a haber una mejora o algo, salvo el cliente lo indique, y ahí se hace un control integrado de cambios. Pero
Si no, yo ya tengo claro todo mi panorama y se maneja de una manera tradicional. Esta es la manera como gestionamos los proyectos tradicionalmente. ¿No? Que ahí se generan las fases secuenciales o superpuestas, como en este caso, y cada fase suele enfocarse en un conjunto de actividades del proyecto y procesos de la gestión de proyectos. Y se prefiere generalmente cuando el producto a entregar está completamente definido. O sea, ya tenemos, como ya les vuelvo a decir, ya sé, por ejemplo, acá en la foto, un edificio. Sé que tengo que tener un edificio de 20 pisos, con 2 ascensores, con acabados de tal tipo interiores, con pintura exterior de tal tipo, con tantos estacionamientos, con jardín, con tanque de agua, con cisterna. Tengo todo definido y va a ser más complicado hacer una adaptativa, aplicar una metodología ágil porque obviamente yo tengo todo claro y lo gestiono de esta forma. Entonces, son los dos tipos de proyectos que vamos a empezar a ver en nuestra accionaria profesional, pero cada uno tiene sus particularidades. No sé si acá alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguno? Ok, sigamos. A ver, compañero. Está trabajando en minería. Anderson. ¿Se encuentra Anderson? Anderson. Eh, sí, profesor. ¿Qué tal, Anderson? Tú me comentaste que estás trabajando en una empresa que construye en minería, ¿correcto? Sí, sí, sector minero. Sector minero. ¿Y están haciendo proyectos o qué tipo de actividades hacen en el Hace sector minero? pad de la exhibición. Ah, están construyendo un pad. Sí. ¿Y cómo lo gestionan? ¿Con la forma tradicional, predictiva? Eh, sí, sí, profesor, tradicional. Tradicional, correcto. Entonces, muchas gracias, Anderson. Entonces, vamos a encontrar que casi todos los proyectos en los cuales nos desarrollamos actualmente van a ser de manera tradicional, que tienen una secuencia, tienen un orden, tienen un enfoque lineal, se puede decir, y al final nos va a dar el producto. Y la metodología ágil es la que hemos visto. Se priorizan los requerimientos, se itera, se pone en marcha y se vuelve a seguir mejorando o complementando el producto. Y acá tocamos el punto de restricciones. Recuerden que les comenté antes que el gerente de proyecto gestionaba restricciones y no nos referimos a las restricciones de la ejecución de obras que ustedes han visto en las planes del curso de emprendimiento, sino estamos hablando de restricciones básicas que engloban todo el proyecto. En este caso, antiguamente nosotros manejábamos 3 restricciones, que era en ese tiempo era lo básico, ¿no? El tiempo, el costo y el alcance. Ninguno de los 3 podía cambiar y en medio, por lo general teníamos la calidad, que es algo que no se podía mover. Muchas veces el costo reducía y el tiempo también tenía que reducir y el alcance también reducía. ¿Por qué? Porque no puede, por lo general, no se puede cambiar uno sin que afecte a los otros dos. Y yo le decía, ¿no? Cuando tiene un alcance definido, tiene que llegar a ese alcance con el tiempo y el costo que estaba presupuestado. Pero si el cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el alcance ya no sea una planta de concentrado de minerales, o como el caso de Anderson. Yo no quiero que sea un pad yo quiero que me hagas 2 pads. Obviamente el costo va a variar, el tiempo va a variar. ¿Por qué? Porque está dando la indicación de aumentar el alcance. Entonces, esas variables son las que anteriormente tenía que gestionar todo director de proyecto. Ahora ya cambió, ya no solamente se basan a 3, sino tenemos otros factores como sigue el costo, la calidad y el alcance, el tiempo, pero ahora tenemos
la satisfacción del cliente y también gestionamos riesgos, ¿no? Como le dije, los riesgos se han vuelto una parte muy importante en los proyectos que tenemos que gestionar de una manera correcta. Y justamente por eso el PMI ha sacado el curso de gestión de riesgos, porque los riesgos se convirtieron en algo tan crítico en los proyectos y se gestionan de una manera tan quizás incipiente o estamos aprendiendo en nuestro curso que dijo, no, yo voy a hacer algo para que personas se especialicen en gestionar riesgos, ¿no? Entonces, son las variables o las restricciones que tenemos que empezar a gestionar en nuestros proyectos. Y acá quería, antes que se me pase el video, yo como gerente de proyecto, a ver, va a ser una pregunta muy simple. Ariani, ¿tú puedes hablar? Ariani, ¿me escuchas? Ariani, creo que no se encuentra Ariani. A ver, sigamos con el siguiente. Estoy anotando, señores, las preguntas tienen participación y por favor traten de estar siempre en clase. Elvis, ¿se encuentra Elvis? Elvis. Tampoco se encuentra Elvis. Ok. Trate de pasar a los otros compañeros que estén en clase, por favor. Flor María, ¿se encuentra Flor María? Flor María Araceli. Flor María Araceli. Ok, Flor María. ¿Me escuchas? Flor María, ¿me escuchas? Flor María. A ver, necesito que estén conectados, por favor, porque si no, las preguntas no van a... O sea, no vamos a avanzar, señores. Y justamente el objetivo de esta participación es también determinar si es que están conectados a la clase. Flor María levantó la mano, no sé si va a participar o si me escucha, por favor, confirme. Ok, no se encuentra tampoco. Frank Marquina. Frank Marquina. Sin conexión, dice. A ver. ¿Algún voluntario de los que estén en clase, por favor? Alexander. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. ¿Qué tal, Alexander? Te hago una pregunta. Tú como gerente de proyecto estás ejecutando una obra y viene el cliente y te dice, tú estás haciendo estamos hablando me dijiste que te gustaría trabajar entre hidráulica y saneamiento, ¿correcto? Sí. Ok, entonces el cliente te dice, ¿sabes qué, Alexander? Yo quiero que estás instalando una tubería, 5.000 metros de tubería, pero te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que la pases por acá, sino que la lleves por este lado y pero vas a tener los 5.000 metros de longitud. ¿Tú qué le dirías al cliente? Bueno, primero, bueno, lo primero en sí es analizar sobre esa propuesta que dice, ¿no? Que no pase por ese lado, que pase por el otro. Sería,
porque eso va a incluir lo que son costos, recursos también, ¿no? Entonces, yo le diría que tal vez puede haber una variación respecto al tiempo y costo y alcance también. Es como que un adicional que estaría diciendo el cliente, ¿no? Que no estuvo ya dictado en los parámetros iniciales. Puede haberse, pero se supone que ya hubo un estudio de la zona también. Bueno, es mi perspectiva, ¿no? O sea, a pesar de que sea la misma longitud, ¿correcto? De la misma longitud, Sí, o dudaría un sea, poco, ¿ah? No. es la misma longitud, pero ya no pasas por un lado, sino pasas por otro lado. La pregunta era esa, o sea, Ujú. la tubería sigue manteniendo la misma longitud, de 5.000 metros lineales. Mm, no le entendí bien. ¿Mm? No le entendí bien la pregunta. Me dice que la tubería, un cliente le solicita al gerente que requiere cambiar la posición de una tubería, pero que va a seguir teniendo 5.000 metros, ¿no? Sí, cambias el Entonces, trazo, pero se mantiene los 5.000 metros, ¿no? ujú. Bueno, yo le ¿Mantienes tu diría respuesta? que mm, es que me parece que ya tienen ya todo, bueno, eso, los primeros 5.000 metros se supone que ya ha habido toda una organización, una proyección respecto a la dirección que está viendo, ¿no? Entonces, si hay un cambio, eh, la verdad no sabría, yo creo que no se podría, ¿no? O sea, de poder sí, pero se tendrían en cuenta muchos cambios, una prolongación quizás un poco mayor a pesar de tener los mismos 5.000 metros. Depende, sí, mucho, yo supongo, de los factores que haya en ese nuevo camino, ¿no? Ok, gracias, Alexandra. Sí, mira, y justo acá complementando tu respuesta, Eduardo comenta tomar en cuenta los factores como el terreno y el impacto ambiental. Y otro compañero pregunta, ¿sería otro proyecto? ¿No? Vale, empecemos. El, este, el cliente te puede pedir muchas cosas siempre, y siempre te va a pedir que tú hagas las cosas o siempre te va a pedir que tú hagas más cosas de las que debes hacer. Y siempre va a minimizar el esfuerzo, el costo o todo lo que conlleva ese cambio. Y te va a decir, no, pero sí, sí se mantienen los 5.000 metros. Y tú, obviamente, por tratar de quedar bien, tratar de avanzar, ok, ya lo aceptas, pero como tú mencionaste, se tiene que primero analizar por más que sean 5.000 metros. Como decía tu compañero, si yo cambio de terreno, quizás en estos 5.000 metros yo tengo 3.000 metros de terreno normal, 1.000 metros de terreno semirrocoso y 1.000 metros de terreno rocoso. Cada uno tiene un precio diferente y eso está como, está mi presupuesto. Entonces yo tengo que cumplir con eso. Si yo varío el trazo, hay una posibilidad muy grande de que el terreno varíe. No se van a mantener los 3.000 metros normal, los 2.000 de semirrocoso y los 1.000 de rocoso. ¿Qué pasa si que tú lo aceptas sin hacer una evaluación correcta y te encuentras que de los 5.000, 3.000 son rocosos? Y no haces el cambio, ¿no? del costo y el tiempo. Ya te comprometiste, ya estás haciendo el trabajo, el cliente dijo que ya lo hiciste y todo el costo, y en este caso cuando tú, no sé, los que han trabajado en saneamiento, si tú haces un cambio entre un costo en terreno normal y rocoso, es un cambio muy fuerte. Es muy, muy impactante en el proyecto porque la diferencia de precios prácticamente es de 1 a 4, de 1 a 5, por lo general. Y en tiempo también. Entonces, nosotros no podemos, por más que nos parezca algo muy simple, el cambio, estamos hablando de que va a haber un impacto. Y está cambiando el alcance, si dan cierta longitud no va a cambiar, pero va a cambiar en terreno. Otro compañero dice impacto ambiental, es correcto. Puede ser que en esa zona no haya el permiso de impacto ambiental y ni siquiera lo hemos gestionado. O quizás haya problemas con la población. La población no deja que pase la tubería por ahí, tú ya te comprometiste a hacerlo por ahí y ya, incluso, llegaste hasta donde llegó la población y una vez que llegaste a la población ya no te dejas pasar. Pero tú instalaste 3.000 metros por ese lado
y te faltan 2.000, pero tienes que pasar esta población. Obviamente, si tú analizabas todos estos factores, no ibas a aceptar tan fácilmente este cambio, ¿no? Te ibas a decir, ¿sabes qué? Cliente, no, déjame analizar, déjame ver qué tan factible es, déjame ver todo esto. Y como obviamente, por darle un ejemplo, no tengo el terreno, no tengo y no voy a hacer calicatas porque también es un costo, salvo que tú me las pagues, mantenemos los precios que tenemos, pero vamos avanzando y vamos valorizando de acuerdo a lo que encontremos. Y al final, como es un precio definido por cada tipo de terreno, el presupuesto puede aumentar o si soy mala suerte, tengo mala suerte, puede disminuir. Pero se negocia, ¿no? O sea, a ciegas, obviamente no vamos a poderlo, porque en el caso que menciono hay un tema ambiental, un tema social, donde ya tú instalaste 3.000 metros y tienes que pasar por la población que no deja pasar, el cliente decir, no, tú ya estás ahí, es tu problema, ya aceptaste y no lo previste, no lo gestionaste a tiempo y el retraso ahora es tu responsabilidad. Y obviamente nosotros caemos en eso, ¿no? Y muchas veces ha pasado, o sea, si yo se los cuento porque es algo muy común que pasa, que el cliente pide muchas cosas y muchas veces el gerente de proyecto por congraciarse, quedar bien, lo acepta. Ok, no hay problema, Jefferson. Ya vamos a terminar en estos momentos para que también puedan irse a otras clases. Entonces, alumnos, muchas gracias por la atención. Ya vamos a terminar la clase en este punto. El próximo viernes continuamos. Y sí, por favor, les voy a pedir que traten de estar conectados porque yo voy a tomar voy a tomar preguntas y voy anotando las participaciones, que obviamente es parte de la nota. Y les digo, no lo hagan por la nota, señores, háganlo por aprender. Quizás poco a poco vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo y lo importante es que estén escuchando y participando porque toda contribución realizada es bienvenida y siempre va a sumar al curso. Entonces, señores, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Kevin, ¿tienes alguna consulta, Kevin? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, Kevin, dime. Bueno, quería hacer recordar para el delegado y de paso quería también postularme también para ser delegado. Ah, Sí. ok, Kevin, muchas gracias. Ya con tanto se me había olvidado. Ok, Kevin, entonces te tomo en cuenta para delegado. Ya la primera hora lo conversamos el viernes y lo formalizamos. Listo, profesor. Gracias. Ya, muchas gracias, Kevin. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Alexander. Sí, profesor, una consulta. Usted nos recomendó en sí revisar el Penbook. Acá tengo una duda, ¿es la sexta o la séptima? Yo he revisado la sexta en planificación y la séptima cuando estaba en inglés, cuando recién salió justamente. Ya. Ahora ya he conseguido en español, pero como usted comentó, acá habla más de competencias y es totalmente diferente, ¿no? No veo mucho de gestiones, de alcance, todo ello. Entonces, ¿cuál recomendaría como que dar una revisada? En ¿Sexta o este séptima? momento, ¿O en general vamos, ambos vamos a ir comparables? revisando la sexta porque en el sílabo y el objetivo es empezar a revisar la sexta. Ahí lo comunico a sus compañeros porque las próximas clases vamos a basarnos en la sexta edición y creo que es la más dura, la más difícil de entender. Pero vamos revisando la sexta, de acuerdo al Sí, listo. Gracias, Muchas gracias gracias. Alexander.